Viajar nos lleva a conocer distintos lugares, ¿sí? Al mismo tiempo vivir en carne propia distintas situaciones y acontecimientos que quizás jamás nos imaginamos. ¿Sí? ¿A quién no nos gusta tomarnos un avión, un bondi o subirnos al auto y empezar a descubrir nuevos paisajes, culturas, monumentos? Y en este siglo XXI la gran herramienta que tenemos es la tecnología, ¿sí? Gracias a esto podemos tener ese registro fotográfico de lo que percibimos, de lo que vemos, subirlo a las redes y contarlo en cuestión de segundos. Hace miles de años no era tan fácil plasmar y mostrarle al mundo lo que estaba sucediendo, lo que realmente se descubría, ¿no? Porque eran momentos de descubrimientos. Por eso los historiadores tienen muchas historias, valga la redundancia, que a lo largo de los años se fueron pasando de mano en mano y gracias a ellos hoy conocemos hechos que nosotros no vivimos. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de Heródoto, el primer historiador y viajero que registró grandes momentos que vivió a lo largo de sus aventuras. ¿Cómo estamos? Bienvenida, Cande Bilbao. Gracias, Maicolini. Me gustaría decir como algo muy importante para arrancar este programa, que si estás del otro lado y nos querés ofrecer un canje de viajes, no nos ofendemos. No, para nada. Y también tenemos hoy una compañía nueva, sí, Adrián Cipolat. ¿Cómo estamos, Adrián? ¿Cómo va, chicas? ¿Cómo andan? Bueno, Hola, una Adri. enorme alegría, después de tanto ir y venir. Aquí no. estamos viendo si charlamos un poquito de viajes, y qué mejor que de la mano de este personaje tremendo, don Heródoto, que dicen fue el primer gran viajero de la historia, ¿no? Sí, Totalmente. y qué mejor que hacerlo con Adrián para que sepan los que están del otro lado. Si hay alguien que sabe de viajes, es este señor que tenemos el privilegio de haber invitado hoy y en varios programas más que vendrán a futuro a la mesa de Digital Love. Bienvenido, Adrián Cipolat. Gracias, chicas. Heródoto. Como dijimos al principio, justamente vamos a estar hablando de Heródoto, o más conocido como Heródoto de Halicarnaso. ¿Por qué? Porque precisamente nació en esa región de Asia Menor, ¿sí? Lo que hoy sería una región de Turquía, si lo vemos con el mapa de hoy, ¿no? Que en ese momento estaba bajo el dominio persa, ¿sí? Hay que pensar un poco en contexto y qué estaba pasando en ese momento con ese imperio persa que trataba de ganarse terreno, y por el otro lado esas polis, esas ciudades-estado griegas que querían conservar su independencia. Bien, para situarnos en los años, estamos hablando de 500 años antes de Cristo. 486 para ser más exactos. Exactamente. Bien, muchas Bueno, gracias. si hablamos por la del exactitud. nacimiento de Heródoto, ¿no? Exactamente, y si por ahí les suena esto de Halicarnaso, les puede llegar a sonar porque una de las maravillas del mundo antiguo es un mausoleo, el mausoleo de Halicarnaso, que es un tremendo mausoleo hecho de mármol blanco, majestuoso, como muchas cosas que nos dejó el mundo antiguo. Alrededor del año 500 antes de Cristo andaba en lo que era el mundo en esa época, que era todo el Mediterráneo, ¿no? Toda la cuenca del Mediterráneo, todos los imperios que estaban ahí dando vueltas. Por ejemplo, Roma en esa época estaba dejando de ser una monarquía, qué cambio, ¿no? Sí, para pasar muchísimo. a ser una república, era alrededor del año 500, o sea que tenía grandes cambios, grandes cimbronazos, muchos asesinatos, Sí. obviamente. Pasaba por esos años. Grecia estaba ya empezando a laburar el tema de la democracia, de vivir más en democracia, de aplicarla un poco más. Y bueno, Persia estaba al palo, Persia se quería llevar puesto todo, y en esa época declaró el arameo como idioma oficial, parte del crecimiento del imperio y de cambio de las culturas, ¿no? Qué fácil que es el arameo, ¿no? Facilísimo. Lo hablo hace muchos años, cada vez me sale más fluido. El griego también es muy fácil. Yo te tengo unas palabritas en griego. Paracaló. ¿Para calor? Paracaló. Para Para cuando calor, para para cuando haga calor. calor. Paracaló. Para calor. Bueno, tengo un pasado. Eso es en aire contacto acondicionado, comercial. aire acondicionado en griego, para calor. Bueno, estamos hablando de todo este contexto que relataba Adri recién, ¿no? Menudas pujas de poder, matanzas y también desarrollo de
algunas ciudades-estado que empezaban a valorar este sentido de democracia, ¿no? De un orden democrático, que nada tenía que ver con la tiranía que se estaba dando en algunos lugares. Uno de los lugares donde se estaba dando esta tiranía extrema era precisamente en Halicarnaso, donde nació nuestro personaje de hoy, de la mano del tirano Ligdamis, ¿sí? Fueron épocas muy duras para Halicarnaso y muy duras particularmente para la familia de Heródoto. Ellos siempre fueron griegos de alma, ¿sí? Hay que distinguir lo que era la Grecia continental de lo que era la Grecia en Asia Menor, ¿sí? Que sí estaba bajo el mando de este imperio persa que venía con toda la potencia del mundo a querer inclusive expandir su territorio, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más de en qué tiene que ver el imperio persa con esta Grecia continental y Heródoto. Vamos a atar los cabos, pero lo que sucedía acá es que la familia de Heródoto participó de algunos levantamientos revolucionarios en contra de Ligdamis, entre los cuales su tío Paniasis, que era un poeta épico de la época, ¿sí? Murió asesinado en estos levantamientos y eso forzó a la familia a tener que emigrar de Halicarnaso, ¿sí? Se tuvieron que mudar porque corría riesgo la supervivencia de todos y se mudaron a Samos. Y ahí es donde Heródoto empieza a tomar contacto con algunos textos y algunos registros que daban cuenta de hechos que habían sucedido, ¿sí? No lo llamamos historia todavía, porque en ese momento la historia como tal no estaba concebida, e inclusive Heródoto, como dijimos antes, es conocido como el padre de la historia, por lo menos de la historia occidental. Ya vamos a ver cuál es la distinción. Pero sí decir que en este momento Heródoto empieza a entrar en contacto con relatos de mundos que él no conocía y empieza a despertarse en él esas ganas de conocer qué hay más allá. ¿Por qué se lo llama padre de la historia? No, se lo llama padre de la historiografía porque él después escribió 9 libros, ¿no? Que tenían los nombres de 9 musas y en los cuales fue escribiendo todo el desarrollo de su viaje que, como bien decía Cande recién, empezó como en su mente y en su corazón, y esa pasión por conocer y descubrir después la trasladó a lo físico y aprovechó que le vino bien a Heródoto y nos viene bien a todos, su familia tenía una buena posición económica y le permitió a Heródoto decir: habilítame la chequera que me quiero de viaje ya. Claro. Y eso, bueno, le facilitó un montón su viaje, aparte porque viajar no era fácil en esa época, ¿no? Y había complicado. muchos bandidos en la ruta, había guerras permanentes, entonces tenía que rodearse de alguna otra gente y viajar a lo mejor en grupo. Tenía él un ayudante que Sí. lo seguía a todos lados también. Y bueno, de esa manera él empezó a desarrollar esta carrera por conocer todo el mundo que en esa época por lo menos estaba en el tapete. Sabes que hago el comentario autorreferencial Tenía con mucha permiso gana de de caminar, ustedes, ¿no? Pero ayer justo charlaba con mi viejo y me preguntaba de qué tema íbamos a hablar hoy en la radio. Y cuando le comento que habíamos elegido Heródoto, me decía: qué loco, ¿no? Pensar en estos tipos en esa época, los kilómetros recorridos con la dificultad que Tengo se los suponía, kilómetros. ¿no? Tengo los kilómetros. ¿Tenés los kilómetros? Hoy dije, bueno, 484 antes de Cristo, 2021 después de Cristo, me fui a Google Maps, obviamente, y hice todo el viaje de Heródoto. Contanos, Tenemos por favor. 30.000 kilómetros aproximadamente que hizo en unos 8 o 10 años, ¿no? Pero fíjate la hazaña, ¿no? No, aparte yo pensaba, Candy, justamente... Yo hago 10 kilómetros y me muero, ¿no? Bueno, hay que empezar, hay que empezar. El que quiere viajar... El que quiere viajar, que se la banque. No, me tomo el avión. Bueno, otro dato curioso es que era muy barato viajar en la época, porque básicamente era canje, que es lo que vas a hacer si salís de viaje ahora. Claro, Era 351, canje de- 364, 50, 38, algún Pero en este caso era comida y cama a cambio de algún trabajito en la casa, que se Claro. usa también en los Se working usa bastante, holiday y se en usa esas cosas mucho. actuales. Y el couchsurfing, viste que está El como muy couchsurfing de está moda. full, Está está full. Me parece una movida muy Podemos hablar un día altruista de para eso los que también. queremos viajar Sí, barato. y el tema de las mascotas, el cuidado de mascotas también anda muy bien. ¿no? Espectacular. O cambiar casas. Ese me Ese Ese me está bueno. interesa, Ese me está interpela. interesante. Mucho Airbnb.
Lo interesante que tiene la obra de Heródoto es que fue el primero en realmente fusionar distintas disciplinas, ¿no? Para poder entender el porqué y el devenir de la humanidad hasta ese momento. No solamente era geólogo, no solamente era antropólogo, no solamente era lo que hoy llamaríamos un reportero. Él reunía absolutamente todas esas variables y desde las dos campanas, ¿no? Eso era particularmente lo revolucionario del método de Heródoto para documentar todo esto, que se valía de ambas campanas, del lado de los persas, del lado de los griegos, qué nos cuentan los egipcios, qué nos cuentan todos. Y desde ahí trazaba, por supuesto, sus propias conclusiones. Bien, 3513-645038. Claudia nos dice: genias, muy bueno el programa, chicas, y los valiosos aportes del invitado también. Buen miércoles, yo los escucho todos los días. Yo también. Hay que decir eso, ¿no? Adrián hoy está sentado acá, pero ha estado del otro lado, así que valoramos muchísimo eso, ese gesto de no solamente acompañar el programa, sino ofrecernos este aporte que lo valoramos un montón, estamos seguros que ustedes también, y se pueden hacer cosas muy interesantes con Adrián, porque es un tipo muy, muy viajado. Uy, gracias. Te tira. Che, ¿sabés que vino a Australia? Y vos decís, no fui. Con nosotras ya has hablado, ¿no? Pero para que la gente que está del otro lado, que te está escuchando por primera vez, y dice, bueno, a ver qué viaje, ¿a qué se dedica Adrián? ¿Por qué? ¿A qué se dedica hace Adrián? 30 años que estoy en turismo en Córdoba, fui el fundador de Alexandria Viajes, una empresa que allá por los 90 tuvo sus improntas y sus productos destacados y fundamentalmente, que era el objetivo mío, era hacer viajar a la gente con productos novedosos para la gente joven en ese momento, que no viajaba al exterior, por consiguiente no abría su cabeza, no ampliaba su cultura, no conocía otras cosas, que es importantísimo para... En los países nórdicos, por ejemplo, terminás el secundario y el gobierno te paga un año de viaje para que te nutras, obviamente, de todo lo que hay en el mundo y vuelvas y lo vuelques al país, ¿no? Entonces Alexandria en ese momento, bueno, conseguimos productos para estudiantes, el Student Car, la Easy, que el Hosteling, todo lo que ahora está en esa época. Y la verdad que fue una época divina. Bueno, tuve varios emprendimientos, la verdad que viajé por más de 50 países. Así que, bueno. O sea, fundamentalmente podemos decir que Adrián se dedica a haber entendido todo lo que está bien en la vida, que es viajar. Viajar, exactamente. Sí, léelo. Jaime nos dice, Alexandria era realmente una agencia diferente, que hablaba otro idioma. Y si lo dice Jaime, yo le creo. Alejandría, yo en Alejandría compré mi primer pasaje para irme de viaje al exterior solito a los 19 años. Lo que fue el disparador de una vida, por suerte, llena de viajes, donde casi que me preguntabas un país y estuve. Obviamente que todo esto gracias al 1 a 1 que tuvimos en esa época, que para mí fue a esa edad lo mejor que me pudo pasar, porque pude viajar un montón. Y bueno, después cuando todo se derrumbó, yo ya vivía en otro lado, así que me importó muy poco. Pero bueno, muy buenos recuerdos de Alejandría. Y sí, en efecto, era una agencia para los jóvenes que hablaban nuestro idioma. ¿Qué te pasa cuando escuchas eso, Adrián? No, la verdad que reconfirmo. El otro día hablaba con un amigo y sinceramente me pasa una vez cada 15 días desde hace 10 años que alguien me deja me dice a la persona en una reunión, conozco a alguien y me dice, no, te lo juro quiere que yo le crea, te lo juro por Dios que yo compré mi primer viaje ahí. Fue mi primer viaje, fue mi primer viaje con mis amigos, fue mi primer viaje con mi novia, fue la primera vez que me tomé un avión. Qué lindo tener esa marca en la vida de una persona casi sin saberlo, ¿no? Por más que te lo digan, como que reconfirmarlo a través de esos mensajes debe ser algo bastante potente. Sí. A ver, Cristian. Hola chicas, ¿cómo va? Bueno, también se daba un poco que en la antigüedad eran polifacéticos, ¿no? Eran escritores, escultores, geólogos, matemáticos, físicos. Hoy casi que creo que esto, con la especificidad de cada una de las ciencias, es casi imposible. Pero sí, la verdad eran tipos que experimentaban todas las ramas del saber y tenían tiempo para hacerlo, ¿no? Creo que la vida de hoy es medio complicado poder hacerlo.
Sí, es verdad eso, ¿no? A mí igual lo que me llama la atención de Heródoto, a diferencia de muchos otros polifacéticos que puede haber habido en la época, es la habilidad para trazar los puentes, ¿no? Porque uno puede saber muchas cosas de distintas disciplinas, lo difícil no es saberlo, sino poder trazar los paralelismos y los puentes para crear una idea homogénea de todos esos saberes diferentes, ¿no? Esa capacidad de razonamiento, de ver cómo la cultura, la etnografía de un lugar puede tener un impacto en la geopolítica, que a su vez tiene que ver con la geografía y con inclusive la biología del lugar, me parece que son mentes privilegiadas las que pueden hacer como esos entrelazamientos. Y ni hablar con las herramientas de la época, ¿no? Que era básicamente lo que hice yo hoy, y vos me contás que hace siempre un lápiz y un papel. Totalmente. Bien, Adrián. Bueno, el procedimiento que tenía, recién hablábamos de un lápiz y un papel, no creo que haya tenido más que eso. Y su ayudante. Y con suerte el lápiz. Y su túnica con imagínate en Egipto con el 10 grados más de calor que ahora, ¿no? Y con su túnica y sus ojotas, ¿no? Bueno, el procedimiento de él era sencillo, era un paso, una pregunta, una respuesta, una duda, repregunta y la conclusión. Así se manejaba Heródoto. Y así iba anotando. Pero qué lindo cómo ponderan los griegos en general, ¿no? El valor, no todos, pero los grandes personajes de la historia antigua de Grecia, cómo ponderan el valor de la pregunta, ¿no? Más allá del valor de la respuesta o de la verdad absoluta. La pregunta es el disparador para la evolución y el crecimiento y conocimiento, el desarrollo de la humanidad y de la mente humana individual, ¿no? Hacerse preguntas. Acostúmbrense a decir no sé. Está buenísimo poder decir no sé. A ver qué tenés para contarme. Me pasa siempre, que me preguntan muchas cosas y digo, no, la verdad, Doña, no tengo sé. ni idea, no ¿Qué sé. te pasa? Nada. No, nada. No sé qué me pasa. Nada que Te dije que no sé. Me suele pasar de que no sé qué me pasa. Bien, ¿por dónde han dado Heródoto? ¿Por dónde Sí, no? por un montón de lugares, pero ¿Por dónde no? justamente voy a hacer una analogía. Por América no llegó. No estaba en el mapa, no estaba en el mapa. El mapa era el Mediterráneo, somos los que estamos acá y no hay nadie más. Hasta donde lleguen los pies. Sí, totalmente. Exactamente. Hasta donde llegue el gran charco del Mediterráneo, ¿no? Exactamente. Vendría a ser como lo que lo que hoy llamamos el ecúmene, era eso. Eso era el mundo conocido hasta el momento. Pero en ese mundo conocido podemos mencionar lugares como Egipto, como Babilonia, como Fenicia, la Mesopotamia, todo lo que es Asia Menor. Por todos estos lugares anduvo Heródoto y eran lugares que tenían culturas muy diferentes, ¿no? O sea, ustedes imagínense lo que es también desembarcar en un lugar donde te encontrás con una cultura totalmente distinta a la tuya y encima fuiste a ese lugar para documentar cómo se vive ahí, en qué creen. Imagínense Heródoto desembarcando en Egipto, ¿no? Que es como uno de sus registros más trascendentales. Uh-huh. Hablamos en un programa allá por aquellos tiempos con Martín Huergo cuando hicimos laberintos, hablamos de un laberinto de Agüeris que estaba registrado como un laberinto que todavía no fue descubierto, pero que aparentemente existió, no solamente en los escritos de Heródoto, sino también de Plinio el Viejo, ¿no? Otro viajero. Plinio, mi amigo Plinio, periodista. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, entre esos registros, Heródoto en sus textos habló de este laberinto, habló también de la propia Atlántida, que hicimos un programa de Atlántida en Digital Love, sí. Con Rola Barte, hicieron un programa ustedes. Voladón ese programa. Bueno, habló también de los Atlantes y de Atlántida, habló, por supuesto, de la tenemos unos cantos acá que no sabemos de dónde vienen. Para mí son de Lisandro Jacobelli. No sé, pero esto es extraño, están pasando cosas. Es Heródoto bajó a visitarnos. Tenemos también registros de lo que era Babilonia en ese momento, ¿no? Con descripciones que fueron muy criticadas, y esto hay que decirlo. Heródoto fue muy venerado por muchos, criticado por otros, pero con el tiempo la historia y los avances en todo lo que tiene que ver con la arqueología, con la antropología, fueron dándole la razón con cosas que parecían bastante disparatadas. Ya vamos a ver cuáles fueron. @DigitalLoveOK, estamos aquí en Las Rosas Radio 105.5, www.lasrosas.com.ar. Bien, bueno, entonces estamos hablando de Heródoto, de este viajero empedernido, este curioso, ¿sí? Este curioso que tuvo la grandeza de registrar todas esas curiosidades y ponerlas al servicio de toda la humanidad, ¿no? En todos estos viajes que hizo Heródoto, uno de ellos, por supuesto, fue pasar por Atenas. Hay que decir que él en un momento vuelve a Halicarnaso para participar del derrocamiento de este tirano Ligdamis, pero nunca volvió a instalarse en Halicarnaso. Él fue como
bastante despojado de su lugar de nacimiento, inclusive después adopta una ciudadanía diferente, ya vamos a contar un poquitito de eso también, pero en su paso por Atenas conoce a Sófocles, a Protágoras y a Pericles. Pericles, que era este personaje tan importante que marcó ese siglo de oro o siglo de Pericles que conocemos, de esa Atenas que despegó culturalmente y dejó ese legado que hasta el día de hoy conservamos y admiramos tan profundamente, o por lo menos quien les habla. Yo admiro muchísimo todo el legado de la cultura griega, desde el orden político hasta el arte. Me parece una cosa exquisita, y ni que hablar de la filosofía. Qué lindo. Aparte le vino bien a Heródoto, porque donde él empezó a viajar luego, admiraban a los griegos, entonces siempre lo recibían bien. Claro, era como ser argentino e irte a Nápoles. No sé si vivieron esa experiencia, yo la viví y te juro que sos Dios. Qué lindo sentarse a tomar un cafecito ahí con este grupito de... Imagínate el feca. Imagínate el feca. La Rosa Radio 105.5. Compro la idea de viajar, pero también viajar en el tiempo para atrás, ir a charlar con esta gente y decir, dale, tomemos un café, contame, abramos un vinito, seguime contando, y mañana en el desayuno seguime contando más cosas. Qué amor, me encanta. Va el otro. Me quedé enganchado con el tema de poder decir con libertad no sé. Y creo que era Sócrates el que había dicho solo sé que nada sé. Porque es lógico, si uno se la piensa que se la sabe todas, y entonces ¿qué vas a aprender? Si nunca podés decir no sé, entonces ¿qué te queda para aprender? Me quedé pegadito ahí con esa idea. Bien, Maxi Giacomasso. Sí, yo hace mucho que adopté el no sé, y es liberador. Es hermoso adoptar el no sé. Liberador. Bien, Isabela dice que bueno, hoy son mis herodianas. A escucharlas y disfrutar de su sapiencia y la música hermosa, las quiero. Te queremos, Isa, siempre firme del otro lado. Qué placer. Saludamos a nuestra compañera, amada, amiga y hermana Rola Barte, que está prendida y que nos manda saludos y besos a Adri. Te da la bienvenida a nuestro perrito rojo del otro lado. Gracias, Rola Barte. La Barte. La Barte. La Barte, s'il vous plaît. Bien, hablando de viajes, viajemos un poquito, ya que viajamos en el tiempo. Bueno, dijimos que Heródoto fue a Egipto. Sí. En Egipto lo recibieron bárbaro porque dijeron, vos sos griego, macho, venga, ¿cómo queremos a los griegos? Todo lo que saben, la democracia, la cultura y todo esto, ¿no? Y aquí le pasó algo muy curioso, a Heródoto le pasó tuvo un cambio total de mentalidad, influenciado por Egipto, ¿no? Me pasó a mí también. O sea, tuvo un cambio de mentalidad influenciado por sus costumbres, sus edificios pardos, sus momificaciones y la gran riqueza cultural que fluía en todo Egipto, y fundamentalmente con los egipcios, ¿no? Que son gente tan amable y que a cada paso que él daba y preguntaba se detenían y le respondían y lo invitaban a la casa. Entonces cambió un poco el concepto, se desacartonó un poco de lo que venía de Grecia, ¿no? Y era un pueblo que te recibe sonriendo fundamentalmente, hizo que sus primeros días en Egipto la pasara muy bien. Pues imagínate, ¿no? Yo trato de ponerme un poco en época y en contexto. Imagínate no conocer lo que conocemos hoy de Egipto, ¿no? Hoy tenemos fotos, tenemos un poco, los que no conocemos Egipto más o menos sentimos que conocemos sin haber estado, pero en ese momento era encontrarte con la majestuosidad de una civilización que hasta el día de hoy nos llena la cabeza de preguntas. Tremenda. Imagínate en esa época, ¿no? Chocarte con eso y decir, che, no entendí nada de la vida hasta ahora, si hubo una civilización que pudo crear todo esto y yo ni me había enterado. Impresionante, me estaba vuela viendo la ahí. cabeza. Y esa curiosidad también le valió el mote de, como dijimos al principio, el primer reportero de la historia, ¿no? Sí. Porque empezó su locura de investigar, a pesar de que viajaba ligero, como dijimos antes, con un ayudante que Sí. le iba sosteniendo, digamos, sus cosas. Y la palabra escrita es la que hizo que él empiece a
tener más ansias de viajar, más ansias de preguntar y de ver qué estaba pasando en Egipto y al ver la majestuosidad, ¿no?, de todo lo que se iba encontrando en las pirámides de Giza. Imagínate lo que es eso. Tremendo. El primer periodista. Tremendo. Es que sí, él se valía de distintos tipos de fuentes, ¿no? Para redactar su obra máxima, que Adri la mencionó hace un rato, ¿sí? Estas historias, o que se conoce hoy también como los 9 libros de la historia. Él se valía de fuentes orales, de fuentes escritas en términos de descifrar distintos escritos y jeroglíficos que iba encontrando en las distintas culturas que visitaba, de testimonios de personas y también de su propia vivencia estando en esos lugares, ¿no? Con eso componía ese razonamiento que él trataba de hacer para entender los porqué de los sucesos que iban trazando la historia de la humanidad en ese entonces. No, y aparte también en lo que es la naturaleza, porque el mismo Nilo, que es el centro, el corazón de Egipto, lo dejó alucinado porque empezó a conocer hasta cosas de animales, ¿no? Cocodrilos, hipopótamos, serpientes, cosas que no estaban en gatos, sí, como animales domésticos, cosas que no estaban en Grecia. Exactamente. Y que el tipo iba anotando y no lo podía creer, iba preguntando y diciendo, mirá todo lo que hay para conocer, ¿no? Tremendo, le debe haber explotado la cabeza a Heródoto en ese viaje. Es importante aclarar acerca de esta obra, de este gran libro de la historia, ¿no? Historiae, que venía de si traducimos del griego la palabra, tiene que ver con investigación y exploración, que inicialmente no tenía esta división de las 9 musas, ¿sí? Eso se le dio posteriormente entre el siglo III y II por los filólogos alejandrinos, que sintieron el impacto de esta obra como algo similar a la inspiración que les provocaban las musas de Apolo. Y es por eso que deciden dividir en estos 9 capítulos, uno para cada musa, ¿sí? Por eso, si ustedes encuentran la obra de Heródoto, van a encontrar los nombres de estas musas en cada uno de los títulos de apertura de los capítulos. ¿Y qué es lo importante de esta obra? Es sobre todo, o digamos lo más protagónico, es el tratamiento de el origen, el desarrollo y la conclusión de lo que fueron las guerras médicas, que no tienen nada que ver con la medicina, ¿sí? ¿Por qué se llamaron guerras médicas? Porque los griegos a los persas les decían los medos, ¿sí? Y por eso se les llama guerras médicas. Y es básicamente el enfrentamiento del que hablábamos al principio del programa entre el imperio persa, este imperio que quería comerse el mundo, y estas polis griegas que querían conservar sus libertades, ¿no? Vamos a entrar un poquito a ver de qué se trató este conflicto. Clio, Euterpe, Talía, Melpomene, Terpsicore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope. ¿Está bien, Cande? Las ¿Estás musas. hablando en qué estás hablando? Son las musas de Apolo. En arameo. Ahí va. Esas son las musas y esos son los títulos de cada uno de los capítulos que hoy conforman estos 9 libros de la historia, que son estos escritos que nos dejó Heródoto como legado trascendental que va a perdurar en el tiempo seguramente hasta el fin de esta humanidad. No me quedó ninguno. Clio, acordate el Renault Clio. Clio, el Renault, bien. Clio es el de la historia, Euterpe es el de la música, Bien, Talía es de la comedia, como Talía. Melpomene es de la tragedia, Melpomene. Terpsicore es de la danza, Erato es de la poesía, Polimnia de la lírica, Urania de la astronomía y Calíope de la retórica. Ahí va. Ahora sí. Simple y claro, perfecto. Memorizando. Me quedó Clio. Mañana te tomamos esa. Vamos a dar un poquitito de contexto de qué van estas guerras médicas. Es un tema súper complejo a nivel histórico, pero vamos a tratar de explicarlo así bien fácil como tratamos de hacer siempre acá en Digital Love, ¿sí? Hay que decir que el primer antecedente que data de esta recopilación que hizo Heródoto de lo que había sucedido es que había habido una revuelta jónica, ¿sí? En la región jónica había habido una rebelión encabezada por Aristágoras, que en realidad se dice que instigó estas rebeliones para no hacerse cargo de que había querido conquistar Naxos y le había salido mal, ¿sí? Y Darío I era el emperador persa en ese momento, ¿sí? Empezaron estas revueltas jónicas y Aristágoras le pide ayuda a las ciudades-estados y estas polis griegas, continentales, y Atenas y Eretria deciden ayudar. Dicen, ok, dale, le vamos a dar una mano. Vamos. Imagínate cómo se puso Darío I cuando vio
que estas dos ciudades estaban apoyando a estos rebeldes que querían perjudicarlo en algún sentido. Dijo, esta yo no te la dejo pasar, hermano. ¿Querías más? Acá tenés más. Vamos a empezar a avanzar sobre la Grecia continental. Vamos a empezar a avanzar sobre ustedes y a conquistar una por una esas ciudades-estado. Así fue como se dio el primer avance, que fue la famosa batalla de Maratón. La batalla de Maratón, donde triunfaron los griegos por sobre los persas e hicieron que Darío I tenga que retraerse y volver allá de donde había venido, ¿sí? Hubo 10 años de paz. No le gustó nada. No le gustó nada, no le gustó ni medio. Era muy poderoso. Exactamente. Se los estoy haciendo muy resumido, ¿no? Pero hubo 10 años de paz hasta que Darío I muere y asume el famoso Jerjes. Si no conocen de quién les estoy hablando y vieron la película 300, pueden saber que Jerjes era este persa, este emperador persa que quería ir por sobre todo y que entró por el camino de las Termópilas, ¿sí? Esta famosa historia de los 300 espartanos encabezados por Leónidas, que en realidad no eran 300, eran muchos más, pero aún siendo muchos más, eran muchos menos que los persas, ¿sí? El imperio persa era enorme, gigantesco, y su ejército era equivalente al tamaño de ese imperio, ¿sí? Avanzaron los persas por el camino de Termópilas, se encontraron con estos 300 espartanos, cuyo rol no era vencer a los persas, sino más bien retenerlos y ganar tiempo para que las polis pudiesen evacuar a su gente y evitar una matanza macabra, ¿no? Eso lo lograron. Por supuesto que fue casi como un suicidio masivo por parte de los espartanos, porque sabían que iban a morir, pero lograron el cometido de poder evacuar a tiempo a todas las personas que estaban en las ciudades-estado. Después de esto se sucedieron muchas batallas, donde los griegos, magníficamente y con muchísima estrategia, iban triunfando por sobre el imperio de Jerjes y toda esta sed de poder y de conquista que él tenía, ¿sí? Resistieron como nadie los griegos en batallas que podemos mencionar, bueno, la de Termópilas, la de Salamina, que fue una batalla marítima estratégicamente planeada por los griegos, y la batalla de Platea, que es la culminación de lo que son estas guerras médicas, y después viene la guerra del Peloponeso, por supuesto, ¿no? Pero un poco para que se den una idea, todo esto que conocemos, lo conocemos gracias a Heródoto. Claro, porque al final de este viaje que vamos a seguir describiendo ahora, él visitó todos estos lugares. Exactamente. Para chequear información, para mirar, para preguntar de nuevo, para repreguntar y para seguir escribiendo la historia de Grecia en esta parte del mundo. Bueno, volvemos un poco al viaje, ¿no? Andábamos por Egipto antes de la guerra. Andábamos por Egipto, bueno, ya de Egipto siguió para Libia, ¿no? Que está pegadito al lado. Sí. Pasó a Libia, que es decir, era el África propiamente dicha. Aquí describe algunas tribus nómades que habitaban las costas de lo que hoy sería Trípoli, la capital de Libia. Luego cita a los amonienses que poseían el templo de Júpiter Amón, cuyas ruinas se descubrieron en el actual oasis de Siwa, 500 kilómetros al suroeste del Cairo, donde estuve también. Ay, ¿Dónde no estuviste? Tenía una fijación con Siwa porque Alejandro el Magno, que recién fuera de micrófono hablábamos. Sí, nos debemos un programa de Alejandro Magno. Bueno, dale. Fue hasta, pero imagínense, ¿no? Estamos hablando del año, bueno, Alejandro el Magno son 100 años después, pero fue con 5.000 personas, todo su séquito, hasta Siwa, que a mí me costó llegar 500 kilómetros de un bondi, después sí. Me tomé 2 combis, había 3 retenes militares, iba con mi hijo, me dice, ¿a dónde me estás trayendo? Al fin del mundo, está a 20 kilómetros de Libia, Siwa, en una zona muy conflictiva actualmente, de guerras permanentes. Sí. Y fuimos al oráculo de Amón. Yo estaba que me moría. Bueno, el lugar es increíble y por ahí también pasó Heródoto. Ahora me estoy dando cuenta que pasé por ahí. Hiciste el camino de Heródoto. Hice un pedacito del camino de Heródoto. Sí, no te llevas caminado todos esos kilómetros. No, esos 30.000 no. Olvídate. Qué lindo, perdón Adri, te interrumpo un segundo, ¿no? Pero me quedé pensando en esto, como llegar a ese lugar que lo tenías conocido por tu interés, por tu curiosidad, por haber estudiado la historia. Qué lindo ese momento que llegás y te encontrás con eso, ¿no? Con esa obra de arte o con ese lugar histórico, geográfico, que decís, lo vengo estudiando, lo vengo viendo, lo vengo deseando y hoy estoy acá. Estoy parado al frente de... Y a veces viste que es puro corazón eso, porque vas porque querés ir. Incluso en este caso el traslado hasta el lugar ya fue una aventura tremenda porque
te tomás un bus hasta Marsa Matruh, que es la última ciudad de la costa del Mediterráneo de Egipto, es un balneario para egipcios, y de ahí son 300 kilómetros al sur, donde se acabó el inglés, todos los carteles de las combis estaban en árabe, tratando de adivinar cuál era la que nos llevaba, retenes militares, yo muy contento con mi pasaporte italiano. Claro. Pero resulta que los italianos hicieron un desastre en la Segunda Guerra Mundial en esa zona de Egipto, entonces no era bueno, no era bueno, y nos agarraban los pasaportes, 20 minutos, media hora, todos árabes y nosotros dos, y no venían los pasaportes, pero el premio de llegar es brutal. Aparte estás en las puertas del Sahara, podés salir a caminar de noche por el Sahara. No, alucinante. Es un viaje. Es literal un viaje. Qué divino. Te queda la cabeza en blanco, ¿no? Absolutamente. Aparte, no sé, perdón, el oráculo, ¿no? No sé cómo, si se lo imaginaron alguna vez, que lo leyeron, cómo era un oráculo. Ay, yo me imagino una cosa muy específica que no voy a contar al aire porque me da vergüenza. Yo me imaginaba un aljibe. Yo me imagino un aljibe. Me imagino como una gran pilota. Claro, sí. Bueno, yo me lo imaginaba así, nada que ver, que vos preguntabas, ¿viste? Sí. Porque Alejandro fue a preguntar si él era el hijo de Zeus y si iba a conquistar el mundo conocido. Exactamente. Pero yo creía que le pegaba un grito para abajo el tipo, ¿viste? Claro. No, es un edificio como cualquier otro, donde vos entrás, había un sacerdote, vos le preguntabas al sacerdote, el sacerdote entraba y supuestamente preguntaba a los dioses y él mismo te respondía. No es un aljibe. Mira, no una es duda así menos. tipo bajo tierra. Igual quiero seguir creyendo que es un aljibe. No sé por qué me lo imagino así, pero me gusta la idea del aljibe. Es linda. Sí. Es linda. Sabes que en el relato de la batalla de Maratón, si bien el triunfo había sido griego, en los relatos de Heródoto, algunos griegos encontraron una cierta molestia, porque él ponderaba algunas familias por encima de otras, algunos nombres por encima de otros, y ahí empezó como ese grupo de personas que no tomaba muy en serio el trabajo que él había hecho y que durante muchos años se sostuvo esa postura, ¿no? O sea, tenemos por un lado los que ponderaron mucho, como fue Cicerón muchos años más tarde, que dijo que él era el padre de la historia, que Heródoto era el padre de la historia, y tenemos otros como Plutarco, que dijo que era el padre de las mentiras, ¿no? Siempre está como esta dualidad entre si los textos de Heródoto son históricos y relatan hechos concretos o si están plagados de mentiras. A mí lo que me gusta destacar en ese sentido es que, más allá de lo que haya sido, él revolucionó la forma en la que se contaban las cosas hasta el momento. Hasta el momento los registros históricos, entre comillas, porque todavía no se había acuñado el término, eran puntear hechos puntuales, así, ¿no? Pasó esto, pasó lo otro, un registro. Lo que hizo Heródoto fue leer mucho más allá, ir mucho más profundo, le puso onda, tal cual, ir mucho más profundo y razonar el porqué de las cosas, como decíamos antes, desde hasta la observación de los animales, ¿no? Era un Felipe Piña del 500 antes de Cristo. Totalmente, pero totalmente. Armó su página web, todo. Exacto, tenía la .com, pero digo, eso ya es valioso, porque es revolucionario, y más para esa época, ¿no? No solamente la hazaña física de trasladarse estos 30.000 kilómetros y explorar y mantener viva la llama de esa curiosidad, sino también de poner de manifiesto absolutamente todas las variables que lo observaba. No solamente desde las distintas disciplinas, sino desde los distintos bandos, ¿no? A ver qué pensaban los persas acerca de esto y qué pensaban los griegos acerca de esto. Y te pongo las dos evidencias ahí y vos saca tus propias conclusiones. Hay una frase de él que dice: me veo en el deber, perdón, esto lo tengo que leer textual porque estoy citándolo y quiero ser responsable. Bilbao no lee nunca nada. Me quiero ver en el deber de referir todo lo que se me cuenta, pero no a creármelo a rajatabla. Esta afirmación es aplicable a la totalidad de mi obra, ¿sí? Él nos está diciendo ahí: macho, yo no te estoy garantizando que esto es verdad. Yo estoy haciendo preguntas y estoy reportando todo lo que se me dice. Después vos fíjate si eso cabe o no cabe como una verdad. Báncatela, loco. Báncatela. Anduvo por Arabia luego de pasar por Siria y Palestina y... tranqui. Claro, él creía que era el país más al sur que existía. Creían en la época que Arabia era el último país hacia el sur que existía. Y él considera el pueblo árabe como que un pueblo que guarda más religiosamente sus juramentos
y cuenta justamente que el suelo produce abundante incienso, mirra, canela y cinamomo. Todo me gusta. Después llega Cándida, tu amada Babilonia. Babilonia. ¡Ay, Babilonia! Oh. La ciudad de las 100 puertas, como dijo, ¿no? Él relataba que había conocido una ciudad extraordinaria que contaba con 100 puertas. Y esto también fue como un argumento que se usó en su contra, ¿no? Se comprobó que, por supuesto, Babilonia no tenía 100 puertas, pero después aparecieron algunos dibujos, ¿sí?, de los que se desconoce la procedencia y la autoría, pero que son de la época, que retratan a Babilonia como una ciudad con 100 puertas. Entonces, Ajá. en cierta forma uno dice, che, guarda, algo capaz que circulaba acerca de este mito de que Babilonia tenía 100 Y puertas, Babilonia ¿no? estaba en todo su esplendor todavía en esa época. Imagínate lo que ve los jardines de Babilonia. Qué Tremendo. lindo. Por siglos Babilonia fue un importante centro de comercio, arte y aprendizaje, y ya en el siglo, digamos, los años del siglo IV antes de Cristo, ya fue abandonada por completo Babilonia. Sí. ¿No? Babilonia estaba a lo que es hoy a 70 kilómetros al sudoeste de Bagdad, la capital de Irak. Hola, Digital Love, qué lindo pegarse el viajecito de Heródoto. Sumando millas. Sí, no, yo no te lo hago caminando ni en pedo, ¿no? Pero Hoy lo podés hacer mejor, pero es más caro, ¿no? Acordate, y sin 12 cuotas. y todo junto. Las Cierto, Alberto, todo la junto. cuotita. Dijimos que no, malas noticias, perdón. ¿Sabés qué es interesante Tranqui, también? ya van a volver las cuotas. Ya van a volver. Había en los relatos de Heródoto, él hablaba de unas hormigas, ¿sí? Y esto hay que decir que estos relatos, como muchísimos relatos históricos, también sufrieron muchos procesos de traducción, ¿no? Y ahí se pierde mucho de la información original. Pero se ha hablado de unas hormigas de unas hormigas del tamaño de un zorro, decía él, Sí. Bueno. que cuando cavaban... Eso te pasa por ir al oráculo. Escucha, claro, el oráculo, una pichica. O de Bueno, conocer muchas especies. decía que había unas hormigas del tamaño de zorros que cuando cavaban la tierra largaban polvo de oro. Al principio le dijeron, macho, Buah. lo que sea que estés consumiendo, anda dejándolo. Sí, claro. Con el tiempo, y estoy hablando de esta parte, ¿sí?, el siglo pasado, no estoy hablando de hace mucho tiempo, se comprobó en investigaciones que en la región donde él describió estas hormigas gigantes, lo que había en realidad eran marmotas que efectivamente cuando cavaban producían un polvo que parecía oro, y que la palabra hormiga en el idioma de esa región sonaba fonéticamente muy similar a la palabra marmota, con lo cual tranquilamente puede haber sido un error del traductor que Heródoto usó para valerse de esa información y dejarla registrada. Tomen, para todos los que no le creen a Heródoto, ahí la tienen a las marmotas que cavan oro. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, al sobre final el llega señor Persia, Heródoto? obviamente. Llega Persia, que recién estábamos diciendo también por el micrófono que era un imperio impresionante que iba desde Irán y el Irak actual, Turmequistán, Afganistán, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Grecia e incluso en algunas épocas Egipto también. Fue la Enorme, época todo un continente entero. gigante, sí, bueno, como la Enorme. Rusia actual. Exactamente. Incluso llegó hasta Bulgaria, Pakistán, Sudán y algunos sectores de Asia Central actual. Su objetivo, el de Heródoto, era visitar algunos escenarios de grandes batallas que quería describir, y nuestro amigo viajero volvió a su pregunta y repregunta y duda y conclusión y te vuelvo a preguntar. Y así fue descubriendo un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, que los persas no reconocían a dioses con forma humana, por lo cual no tenían templos ni altares. Bien. Wow. Oh, los persas. Despreciaban la carne, eran los veggies del Los siglo veggies. IV. Claro, chicos, no son ustedes los primeros. Ya en el siglo IV Les antes encantaban de- las golosinas, tenían pasión por el vino, los asuntos serios los trataban solamente después de tomarse unos buenos tragos. Lo bien que hacían. Y les encantaba conocer los usos y costumbres de los extranjeros, o sea, charloteaban. Eran unos copados. Bienvenido Heródoto, digamos. Eran Sí, unos copados, sí, olvidate. sí. Tomamos un vinito y charlamos de que nos peleamos ayer, pero con un vinito encima. Bien, ya estamos en los últimos minutos de Digital Love, con la última información, con los últimos datos. Bueno, la obra de Heródoto después fue en algún momento anulada, ¿sí?, en distintas etapas de la historia, primero por los propios griegos disgustados
por cómo relataba él las cosas que habían sucedido. De hecho, Tucídides, que fue como sucesor de Heródoto en cuanto a historiografía, era mucho más riguroso y bastante crítico de cómo Heródoto había relatado la historia. Y particularmente, me estoy yendo mucho más para adelante, ¿no? Pero en la Edad Media, absolutamente cancelado todo lo que tenía que ver con la antigua Grecia, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en otros programas. Todo tenía que ser alrededor de los textos sagrados y de Dios, y ni siquiera uno podía leer el texto sagrado por cuenta propia, todo tenía que ser a través de la iglesia, ¿no? Pero con la caída de Constantinopla, y esto también lo contamos muchas veces, se recupera toda esa cultura de la antigua Grecia y se trae a la época del Renacimiento, ¿no? Ese renacer del hombre como centro de todas las cosas, en lugar de Dios como centro de todas las cosas. Lo hablamos un poquito hoy antes de subir a la radio con los chicos y decíamos, ¿no? Es el renacer, el renacimiento, renace el hombre, renace el poder de ese antropocentrismo que estaba tan postergado durante tantos siglos que ocupó la Edad Media, ¿no? Y ahí vuelve todo este legado de Heródoto y de muchísimos más, vuelve el legado de la filosofía griega, vuelve el legado del arte clásico, y menos mal que volvió todo esto, ¿no? Yo estoy convencida de que la historia es la única forma que la humanidad tiene de registrar todas las hazañas que se fueron sucediendo para poder aprender sobre sus propios pasos y, si somos un poco vivos también, darnos el regalo de evolucionar, ¿no? Si no tuviésemos todo esto, estaríamos en foja cero todos los días. Es importante estudiar cómo llegamos hasta acá para poder proyectar cómo vamos a llegar hasta donde queremos ir. Es como preguntarle a tu abuelo, ¿viste? Historias. Tal cual. ¿Qué pasaba en el pueblo? ¿Cómo llegaste hasta acá? Qué importante, ¿no? Ese transmitir de persona a persona, ¿no? ¿Cómo se ha perdido eso hoy? Conocer lo que es inmediato anterior, ¿no? Porque no seríamos nosotros sin el inmediato anterior en cualquier sentido, desde lo biológico, desde lo histórico, desde el desarrollo del pensamiento, desde la evolución humana en sí. Yo creo que por qué soy como soy. Sí, exactamente. Y creo que lo más valioso que tiene Heródoto de todo lo que estuvimos hablando es esta idea que planteamos hace un rato, ¿no? Esa mente de principiante. En el buen sentido de la palabra mente de principiante, de disponerse a conocer, a preguntar y repreguntar, como bien dijiste, Adri, a ver qué es lo nuevo que todavía yo no conozco y que puedo capitalizar para poder ser un poco mejor. Clarísimo, ¿eh? Tenía que contar todo esto. Heródoto cuando volvió, viste que volvió y justo coincidió con la primera Olimpiada. Sí, en 456 antes de Cristo. ¿Y estaba nublado ese día? Contalo. No, bueno, y ahí, digamos, es la primera vez que enfrenta, digamos, con su prosa a la gente y empieza a leer un poco sus escritos, después lo lee en otra oportunidad. Pero ¿sabes el mito de las nubes de eso? Dicen que Heródoto se había encaprichado de que no iba a pararse en el estrado a recitar sus relatos, que eran pergaminos bastante largos, hasta que las nubes no le dieran un poco de sombra en el lugar donde él tenía que pararse. Dicen que fue como le agarró el momento diva. Total. Que se nuble un poco para que yo no tenga calor mientras me leo 27.000 horas de pergamino. Disculpame, pero ¿quién sos? Heródoto. El que te trae toda Nada la historia, más y papá. nada menos, claro. El que te trae toda la vivencia. Toma. El que puede. Bueno, muchísimas gracias, Cande Bilbao. Gracias, Maicolini. Muchísimas gracias, Adrián Cipolat. Gracias, chicas. Gracias, Mai. Gracias, Cande. Gracias, Rocío. Gracias, Jaime. Y gracias, Marce, por permitirme estar acá. Verdadero placer tenerte acá con toda esa nutrición viajera que nos puso un poquito la cabeza y el corazón arriba de un avión, ¿no? No sé si les pasó a ustedes, las ganas de viajar siempre están, pero más aún cuando tenemos a alguien que conoce tanto del mundo. Y qué lindo que es conocer el mundo, por favor. Totalmente. Bueno, como está difícil el tema de las cuotas y las compras de los viajes, los invitamos a viajar un poco. Escuchando Digital Love y escuchando distintos temas.